Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Calderón y el día de hoy vamos a dar respuesta al ejercicio de la semana 3 de la materia electrónica, en el cual pues nos hacen 3 preguntas, de las cuales pues vamos a ayudar a Mateo a que pueda resolver las inquietudes que tiene. Para yo poder realizar mi tarea, consulté obviamente los elementos que proporciona la plataforma, pero de igual forma quiero entrar con una breve introducción respondiendo la pregunta que se hace en clase. Muy bien, pues vamos a dar inicio. El tema que vamos a ver es variables eléctricas. Y bien, para comenzar con la introducción, pues vamos a dar respuesta a la pregunta. ¿De qué manera podríamos comprobar todas las señales eléctricas que opera una computadora? Muy bien, pues como sabemos, la computadora funciona con energía eléctrica. Pero ¿cómo hacemos que esta energía eléctrica nos ayude a operar nuestra computadora? Muy bien. Primeramente vamos a definir que la corriente eléctrica se puede o se define como el flujo de electrones a través de un circuito cerrado. Muy bien, un circuito es el que se encarga de transportar la energía a los diferentes componentes de nuestro equipo. La corriente eléctrica, que es vital para que este circuito funcione, la podemos calcular por la intensidad, y la unidad de medida para este caso son los amperes. Con los amperes vamos a poder calcular la intensidad de la energía. De igual manera, cuando los electrones pasan por el medio y a su paso se encuentran un bloqueo, podemos decir que encontramos una resistencia, la cual podemos medir en ohms. Para entender lo que es un circuito eléctrico, vamos a definir los componentes que lo conforman. Primeramente, pues tenemos a los generadores, los cuales pues son los elementos encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permite que circule la corriente eléctrica. Los elementos que se encargan de esta función son pilas, baterías, dínamos y alternadores. Por otro lado, tenemos a los conductores, los cuales son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los distintos elementos del circuito. Generalmente son cables formados por hilos trenzados de cobre y recubiertos por un aislante plástico. También tenemos receptores. Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros, como el movimiento, la luz, el sonido o el calor. Algunos receptores muy comunes son las lámparas, los motores, las estufas, los altavoces, los electrodomésticos y las máquinas. Dentro de los componentes tenemos dos muy importantes. Uno de ellos sería el elemento de control, y estos nos permiten maniobrar con el circuito, conectando y desconectando sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Los elementos de control más empleados son los interruptores, pulsadores y conmutadores. Asimismo, contamos con elementos de protección. Estos elementos tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro, como una descarga eléctrica, por ejemplo. Los más empleados son los fusibles, automáticos, térmicos y los interruptores diferenciales de protección. Entonces, como podemos observar, la energía de una computadora es por medio de circuitos, los cuales son abastecidos por energía eléctrica, por corriente eléctrica. Vamos a encontrar que en nuestro equipo de cómputo tenemos placas que conocemos como circuito eléctrico, y algunos componentes también internamente manejan cables con aislantes para precisamente evitar una descarga y que esta a su vez afecte y dañe nuestro equipo.
Ahora, en el ejercicio se nos pide que resolvamos o que ayudemos a Mateo a resolver las inquietudes. Entonces, vamos a dar respuesta a la primera pregunta del caso de estudio, donde nos preguntan cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Muy bien, pues ambas son una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. El movimiento del electrón libre produce la corriente. Esto se entiende mejor si se compara la velocidad de un electrón con la de la corriente. La velocidad del electrón puede variar según el material conductor y el número de cargas eléctricas usadas, pero la velocidad de la corriente siempre va a ser la misma. Pregunta 2. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Pues la intensidad eléctrica se define como el flujo de una carga eléctrica de una determinada dirección a través de un medio o conductor por una unidad de tiempo. El flujo de la carga hace referencia a los electrones que son transportados a lo largo de un material y nos sirve para que las cargas eléctricas puedan fluir por un circuito. La intensidad es la encargada de transportar los electrones de un punto A hacia un punto B. Ahora bien, vamos a dar respuesta a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Muy bien, para entender un poco más sobre las unidades de voltaje, pues vamos a tener este cuadrito en el cual podemos ver que la tensión, la unidad que mide es el voltio, representado por una V, y el aparato que nos ayuda a definir o a medir la magnitud vendría siendo el voltímetro. Para la intensidad de corriente manejamos el amperio, representado por la letra A, y utilizando el amperímetro. Para la resistencia eléctrica tenemos el ohmio como unidad de medida, y para poder medir su magnitud utilizamos el ómetro. Esto en cuanto a lo que viene siendo las unidades de medida del voltaje, de la intensidad de corriente y la resistencia. Muy bien. Para ejemplificar las preguntas anteriores y nos quede un poquito más claro, podemos utilizar un aparato que se llama polímetro, en el cual pues tenemos que incluye dos cables, uno rojo y un negro, que se colocan en los puntos del circuito donde se requiere realizar la medida. También posee una rueda que según la posición podemos medir la tensión, la intensidad o la resistencia. Para medir la tensión que hay entre dos puntos del circuito, se coloca el polímetro en paralelo con elemento a medir. Por ejemplo, si requerimos medir la tensión de una pila que forma parte del siguiente circuito, vamos a colocar el voltímetro como muestra el siguiente dibujo de la izquierda. Se puede observar que el voltímetro nos da un resultado de 9 voltios, lo cual pues resulta lógico. Con el voltímetro se puede medir también la tensión que consumen los receptores dentro de un circuito. Por ejemplo, si colocamos dos receptores en serie, como pueden ser un bombillo y un timbre, la tensión de la pila se reparte entre ambos receptores y se puede comprobar con el siguiente ejemplo. Cada voltímetro mide la tensión de cada uno de los receptores. El primer voltímetro mide la tensión que soporta el bombillo, que son de 3 voltios, y el segundo voltímetro mide la tensión que soporta el timbre, que son 7.2 voltios. 7,2 voltios, perdón. La suma de ambos voltímetros nos da 10,2 voltios, esto es, el valor de la pila. Lo cual demuestra que cuando los receptores están en serie, la tensión de la pila se reparte entre ellos. Para medir la intensidad de la corriente,
que pasa por un elemento del circuito, se ha de colocar el polímetro en serie con el mismo. Por ejemplo, si se requiere medir la intensidad de la corriente que pasa por el bombillo que forma parte del siguiente circuito, podemos observar que el amperímetro se coloca a continuación del bombillo, es decir, insertado dentro del circuito. En este caso, el amperímetro marca 90 miliamperios y vamos a definir que esta es la intensidad de la corriente que atraviesa el bombillo. Como podemos observar en las diferentes figuras, nos da el ejemplo claro de cómo podemos utilizar nuestro polímetro para ayudarnos a resolver este tipo de planteamientos. Yo consulté en diferentes páginas de internet, como se muestra aquí en la bibliografía, y también, bueno, pues observé el video que un compañero subió a la plataforma de YouTube, donde pues igual hacía referencia a la tarea que se planteaba. Quiero agregar un poco más a mi tarea, definiendo una lectura que encontré. Y vamos a dar lectura a este material. El flujo de electricidad por un objeto, como un cable, se conoce como corriente. Se mide en amperios. Si la corriente es muy pequeña, entonces se describe en 1000 amperios. La fuerza conductora, que es presión eléctrica, tras el flujo de una corriente se conoce como voltaje y se mide en voltios. También se puede referir al voltaje como la diferencia potencial o fuerza electromotora. La propiedad de un material que limita el flujo de corriente se conoce como resistencia. La unidad de resistencia es el ohmio. La denominación más correcta de la resistencia a una corriente alterna es impedancia, pero esta aplicación consideraremos que resistencia e impedancia son equivalentes. La relación entre corriente, voltaje y resistencia se expresa por la ley de Ohm y determina la corriente que fluye en un circuito, donde es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Entonces tenemos que la ley de Ohm es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Para incrementar el flujo de corriente en un circuito se debe elevar el voltaje o reducir la resistencia. Pues bien, espero que esto haya resuelto las dudas de nuestro querido Mateo, y también espero que este video sirva como ejemplificación de la tarea que yo realicé. Reitero, mi nombre es Ricardo Calderón. Muchas gracias. Hasta la próxima.